México te quieren llevar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comprenderán que el día de hoy han habido una serie de noticias medias raras, medias extrañas, pero ya estamos acostumbrados a la ilógica, ¿no? Si te quieren llevar a Chapultepec, pero en fin. El hecho es que, hablando de Patos y de Laguna, José Domingo Pérez ha sido retirado de la investigación contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles. ¿Pero cuál Cócteles? Pues para explicarnos bien. Hay un caso Cócteles 2011-2016 y el otro caso Cócteles 2021, la última elección. Entonces, hay dos casos. El tema es que José Domingo Pérez y Bela Barba se han abocado a ambos, especialmente José Domingo Pérez, que es el subalterno de Bela Barba. Y lo que ha hecho es abocarse al segundo conociendo el primero, es decir, su mente, como la tuya, ya está contaminada, ¿no es cierto? Ya tiene una predisposición en contra de Keiko Fujimori, lo ha dicho 1.000.000 de veces, se ha ido de boca, como tú que te encanta irte de boca, se ha ido de boca varias veces. Acá tenemos un corredor de piso que saliva, que burbujea, que chicanea como José Domingo Pérez, abre la boca y su cuerpo es una máquina. Pero el hecho es que una disposición del Tribunal Constitucional dice que un fiscal tiene que entrar a la investigación porque él es el defensor de la ley. Evidentemente persigue al delito, pero tiene que ser todo bajo los cánones legales, porque él está en búsqueda de la verdad y es el defensor de la ley. No puede tergiversar, ¿no es cierto?, la verdad para hundir a un investigado, porque si él llega a la conclusión, voy a dar un ejemplo, de que el investigado no ha cometido delito, tendrá que archivar y no necesariamente acusar. Entonces, el hecho es que Domingo Pérez estaba llevando dos acusaciones contra el fujimorismo. La primera y la segunda, para que quede claro. La primera del 2011-2016 y la del 2020-2021. Bueno, ha sido excluido del 2021, solamente quedando lo que ustedes están viendo en televisión regularmente, que es la de la otra campaña. Para hablar en claro, la segunda es la de Odebrecht, la primera es la de los aportes de muchos millonarios con FIEP, donde ellos decían que no era con cócteles, sino con rifas, cómo habían manejado su campaña electoral. Entonces, hay que tratar de entender eso. Es verdad que ellos esperan tener un efecto dominó y que José Domingo Pérez sea apartado del actual juicio que estamos viendo por televisión, pero eso es otra cosa. Para que nos explique bien la voz que acaricia, la voz de otro cuerpo, la voz de Paulín Aldea. Veamos. Lo que se tiene que aclarar es cuál es la repercusión de esta decisión que el día de hoy ha adoptado Rafael Bela Barba como cabeza del equipo especial. Lo que está ocurriendo a partir de esta decisión son los efectos de lo que ha señalado en su momento el Tribunal Constitucional en el expediente 4382-2023, que en palabras simples ha ordenado que el señor Rafael Bela Barba decida los pedidos de exclusión respetando la debida motivación, respetando las garantías de los investigados dentro del proceso. Producto de esta decisión del Tribunal Constitucional, comienza ahora un primer resultado. El señor Rafael Bela Barba ha ordenado la exclusión de Domingo Pérez, por ahora, de la carpeta 43-2021, que es el caso de los aportes del año 2021. Pero ojo, está pendiente aún la decisión que tiene que emitir Rafael Bela Barba para la exclusión de Domingo Pérez en el caso Cócteles, que en este momento está en pleno juicio oral. Y estoy convencido, seguro, que la decisión va a ser la misma, no solamente porque Rafael Bela tiene que ser coherente con su decisión anterior, sino porque además tiene que respetar la decisión del máximo intérprete de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional. Entonces la repercusión es esa. Lo más probable, lo que se viene es la separación de este fiscal por haber roto garantías, por haber transgredido, garantías elementales de la investigación y de su rol como fiscal de todos los casos en los que está involucrado la señora Fujimori. Rafael Bela acaba de excluir a Domingo Pérez por ahora únicamente de la investigación 43-2021, que es la que investiga los aportes a la campaña de Fuerza Popular del 2021.
Pero recuerden que los aportes del año 2011 y 2016 son los que se encuentran ahora acumulados en el juicio oral que todos los peruanos estamos viendo, que ha comenzado el 1 de julio. Lo más probable, lo que corresponde además, es que también sea excluido de ese caso, porque además ese es el caso que ha generado la sentencia del Tribunal Constitucional. Se tiene que ir del caso de aportes del año 2021, ya se fue porque esa resolución es inimpugnable. Ojo con esto, esa decisión no puede ser cuestionada ya en sede fiscal. La decisión de exclusión es firme el día de hoy y ahora tiene que ser también excluido en los próximos días seguramente del caso vinculado a los aportes a la campaña de Keiko Fujimori de los años 2011 y 2016. Ese es el escenario y ese va a ser el desenlace que va a ocurrir porque así lo ha dejado entender el Tribunal Constitucional. Rafael Vela Barba ha excluido a Domingo Pérez. Hoy, en el caso que investiga los aportes del año 2021, este caso de los aportes del año 2021 no ha llegado al Tribunal Constitucional. El que ha llegado al Tribunal Constitucional son los aportes del año 2011 y 2016. Y por este caso, con mayor razón, tiene que ser excluido. Entonces, si en este caso Rafael Vela Barba ha tomado una decisión acertada, lo tiene que hacer con mucha mayor razón en el otro caso, porque ambos son consecuencia de lo dicho por el Tribunal Constitucional. Ese Paoli. La verdad es que tiene un orden lógico. Ha salido Vela Barba a decir todo lo contrario. Pero en fin, yo no les creo ni lo que comen. Vamos a ver qué hacen los abogados de Keiko. ¿Qué hace el juez? El juez a la hora de la hora, Sonia Ungurday, es el que tiene que poner las cosas claras. Dina Boluarte volvió a hablar hoy día y trató de, como siempre, de ganar popularidad y ponerse del lado del sentido común que la gente quiere ver en un presidente, ¿no? Para tratar de enmendar lo que dijo el señor Elmer Schialer con respecto al accionar de Perú frente a Venezuela. Entonces salió y dijo que ellos no estaban de acuerdo con un gobierno dictatorial, que no iban a hablar una dictadura, que querían las actas, pero no le dijo dictador a Maduro, ¿eh? Ojo, tampoco ha reconocido al señor González Urrutia, tampoco, ¿eh? Levanta la voz, hace la finta, te hace la grulla, pero la verdad es que en estricto sensu hay que esperar a que los patas muestren las actas sí o sí, en buen romance. O sea, si no la muestran y se queda ahí para siempre Maduro, ¿qué hacemos nosotros? Escuchemos a Dina Boluarte. A México te quieren llevar. Y nuestra posición respecto a lo que está pasando en el hermano país de Venezuela es firme y no ha cambiado. Hemos exigido que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presenten las actas. El que nada tiene, nada teme. Ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuente. No vamos a ser parte de un fraude electoral. No vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho. Ok, muy bien. Pero si respeta el Estado de Derecho, eso de que estén protegiendo a Cerrón y que no lo chapen es horrible, ¿eh? Y hoy día además se presentó en el Congreso el tal Culebra y el ministro y se dijeron zambacanuta. Pero para comenzar, en teoría a mí me habían traído el run de que hoy día lo chapaban o ayer en la noche lo chapaban a Cerrón porque estaba en Ica y el ministro se fue a Ica y por supuesto no chapó a nadie, pero hizo la grulla, veamos. Quien les habla, pero adicionalmente también, porque habíamos tenido la información, y los puedo decir porque va a salir a la prensa, habíamos tenido la información de la presunta ubicación del señor Cerrón. Nosotros estuvimos ahí y empezamos un operativo de inteligencia con el general de Pisco y con el general de la DIRCOCOR aquí. El día de ayer se le pidió la autorización a los fiscales de Pisco, para intervenir la propiedad. El día de ayer se le pidió la autorización. No sé si ven a mi tía Norma Yarro y dice,
Yo sabía de esta cuestión ayer, pero les estoy hablando ayer a las 10 de la mañana. Entonces, yo que soy un peatón, yo no soy Mininterno, soy del Servicio de Inteligencia, del EJIMIN, ni de la DIN, ni... Yo sabía, no vas a ver Cerrón. Entonces, lo que te estás tratando de tirar el floro de que estaban buscando un fiscal para hacer el allanamiento de la casa y tal. Oye, perdón, ¿ustedes creen que si lo ubican a Cerrón no le va a caer una mancada con fiscal, sin fiscal, como sea? ¿Acaso una vez que lo agarran a Cerrón va a anular la detención y va a decir, no, esta detención no ha tenido fiscal de turno, entonces devuélveme, cierren los ojos que me vuelvo a escapar? Ya pues, por favor. Pero vieron Norma Yarro, miren la manito ahí de Norma Yarro, la mano de la canga. Ahí la que está de marroncito, mi tía Norma Yarro, los ojos más bonitos del Congreso, a la hora que hables, fue. Pero en fin. El hecho es que el ministro ha negado todo, porque hoy día fue culebra, ¿no? Entonces vamos a poner primero al ministro que dice, no es mi voz, es mentira, esto es una falsedad, me han imitado, es JB, es la inteligencia artificial, es Carlos Álvarez, son los chistosos, los exitosos del humor, no soy yo. Eso es lo que dice el ministro. Pero Culebra se presentó en la mañana y dijo cómo, cuándo y por qué lo había grabado. Escuchemos primero a Santi Ibáñez, que lo niega todo. Pero te van a llevar a México, ¿eh? Ya, veamos. Quien les habla es un abogado, experto en derecho policial y militar, con más de 25 años. En mis 25 años de carrera profesional no tengo una sola denuncia, ni administrativa, ni judicial, ni fiscal. He conducido mi carrera profesional dentro del ámbito ético y jamás ha estado sujeta a ningún tipo de cuestionamiento. Mi interlocutor, la persona que hoy viene a acusar y a decir que existe una grabación, por el contrario, a pesar de tener mucha menor edad que yo, tiene denuncias por secuestro, tiene un cuestionamiento por supuesta extorsión a un investigado de su propia unidad de la DIVIAC, que está en este momento en la DIRCOCOR, y además, por su intermedio, señor presidente y señores congresistas, para que lo conozcan, existe una resolución de la Corte Suprema de la República, resolución 02-2019-13, Sala Penal de la Corte Suprema de la República, que esa Sala Penal le anuló la investigación al señor Izquierdo, que hace unos minutos lo han tenido ustedes sentados aquí. Una investigación en un caso mediático. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de la República determinó que las pruebas aportadas por el señor Izquierdo eran falsas. Pero sin embargo, se pretende, creo yo, y estoy a disposición de vuestra comisión, atribuir una responsabilidad sobre un hecho, pretendiendo equiparar las fuentes de información. Yo no tengo ningún rabo de paja, señor presidente y señores congresistas. Jamás lo he tenido. Versus la persona que viene hoy, presumiblemente, a sindicarme, a calificarme o a descalificarme o a pretender cuestionar mi idoneidad moral y mi integridad moral. Y si estoy aquí y me quedo y vengo a responder, es porque no tengo ningún temor a ningún tipo de investigación y mucho menos a la demostración de que todo lo que se ha atribuido es absolutamente falso. Ese audio no contiene mi voz, no es mi voz, no soy yo. Probablemente, como ya lo he referido, los antecedentes del señor, incluso reconocidos por la Corte Suprema de la República, que le ha anulado pruebas en diversos procesos, sí dan antecedentes de su modus operandi. Pero yo particularmente no tengo absolutamente ninguno de esos valores negativos y por tanto no tengo ninguna cuestión que pueda descalificar mis 25 años de carrera profesional, que incluso me han llevado a ser asesor de los más principales, de 5 policías a nivel Latinoamérica, señor presidente y señores
miembros de señores congresistas. O sea, él es un capo, él se las conoce, la de Kiko y Caco y la de... Todas las conoce, pero pregunto, si él sabía que era un pendejerete este tal Culebra, ¿cómo podía confiar en el tipo y hablarle tontería y media durante hora y media? Claro, él dice, mi voz no es, me la han grabado, me la han alterado, me la han imitado. Pero por último, ahora que ha sido ministro, ¿por qué no lo sacó de la DIVIAC? Si sabía que el pata pues era una pieza. El hecho es que, dentro de las cosas que yo le cubra, decía, ¿cómo este pata que sabe tanto, porque se ufana, la humildad no es su divisa, ¿no? Que lo sabe todo, que es bonito, que es hermoso, Brad Pitt y George Clooney son un par de zapatillas y también se lo quieren llevar a México a él, pero en fin, eso es otra cosa. El hecho es que él ha conversado, él sabe que la conversación existe, el contenido de la conversación es el problema. El hecho es que minutos antes estuvo Culebra, al cual también se quieren llevar a México, dicho ese paso, diciendo cómo y por qué lo había grabado. Y da lujo de detalle este Culebra, que la verdad es que es una recontra serpiente, porque de caso de ser amigo es más malo que helado de caca como amigo, pero veamos. Vamos a tener en cuenta un orden cronológico el cual yo le voy a sustentar, ¿correcto? Y como bien se han apreciado los medios de comunicación, algunos chats, sí, pues efectivamente yo tenía cierto grado de amistad con el señor actual ministro de Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, de incluso, ¿no?, de ya por los años 2019. Sin embargo, mi comunicación, ¿no?, resulta más, más rápida, ¿no?, en el tema de cuando él asume como jefe de gabinetes, ¿no?, del Ministerio del Interior, y luego posteriormente como viceministro. En todo ese periodo, el señor Santibáñez me comentaba, porque él sabía que yo estaba trabajando, yo era miembro de la DIVIAC. Y luego, en el 2022, hasta el 2023, hasta que ingresé en mi curso, yo era parte del equipo especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al EFICOP, que venía realizando investigaciones sensibles durante que se inició de la gestión del señor expresidente Pedro Castillo. En todo ese interín, en todo ese periodo que yo he mantenido comunicaciones, él siempre me decía, me indicaba la postura que la DIVIAC y por ende el equipo especial realizaba una ardua labor, una merecida labor, un trabajo firme contra la corrupción. Y él siempre me comentaba y me indicaba ya la pretensión que tenía para llegar al poder en el despacho del Ministerio del Interior. Y me decía, cuando yo llegue, van a tener todo mi apoyo van a tener. Pues yo como miembro de la DIVIAC, ¿no?, le creía, como amigo le creía y todo eso. Ni bien él asume como ministro del Interior, el mismo día en la noche se presenta un programa de comunicación, si bien no me acuerdo de Huilas, con Milagros Leiva, con la periodista Milagros Leiva, y empezó a hablar, a cuestionar sobre las intervenciones del equipo especial en el cual yo era parte. Comenzó a cuestionar el presupuesto de la DIVIAC, el presupuesto del millón de soles que supuestamente nos llevamos en el equipo especial. Entonces, me decía, todo ese periodo me dijo, sí, te vamos a apoyar, yo voy a apoyar, porque sí, es una lucha constante con la corrupción, a la DIVIAC. Y ni bien asume, su conducta fue totalmente contraria, ante los medios de comunicación sobre todo. ¿Ok? Y ese mismo día, y está ahí en el celular que yo les mando un audio, está mi celular ahí en la fiscalía, y le digo, ¿por qué has dicho esto? Si no se ajusta a la realidad. Y el señor Santibáñez me dijo, no, eso es lo que me han pasado. Discúlpame, amigo, pero no te preocupes que ante el no sé, creo que en esa fecha creo que lo llamaron, no sé, ante el Congreso yo me voy a rectificar, inclusive ante los medios de comunicación, y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Fue el primer día. Y al día siguiente comenzó nuevamente con los medios de comunicación y toda esa situación. ¿Correcto? Ahora, como un presidente también a ello, señor presidente,
como un antecedente la conducta desleal que tuvo el señor Santibáñez cuando era jefe de gabinete, cuando el señor se encontraba como el señor Torres Falcón se encontraba como ministro, porque me brindó una información sobre una contratación ilegal de una alta funcionaria en el interior del Ministerio del Interior. Siendo el jefe de gabinete de su despacho de ese ministro, Torres Falcón, y me comenzó a brindar mucha información relevante que era penal, de connotación penal. Ante ello, que lo que hice, obviamente, pues tuve que comunicar a la Fiscalía de turno. Esos hechos, precedentes, antecedentes, y luego con la conducta tan cambiante que tuvo el señor ministro del Interior, fue que yo tomé mis medidas, y sí, pues efectivamente, cuando nos fuimos al Chifa, ¿no? Yo tomé mis medidas y procedí a grabarlo. ¿Por qué? Por todos los hechos, señor presidente. O sea, es decir, me dice una cosa y ni bien asume, su conducta cambia totalmente. E incluso despotricando contra los integrantes el equipo especial en el cual yo era parte, señor presidente. Yo era parte. Es por ello, señor presidente, que yo lo grabo. Ahora, respecto a la pregunta, cuando se refiere a Arana, ¿a quién se refiere? Me dice la señora congresista, como asesor. Él me indica, en esa reunión, ya, cuando yo le pregunto, ¿quién la asesora a ella? Pues, ¿no? ¿Quién la asesora a la señora presidenta? Y me dice, de sus propias palabras, me dice, Arana. Yo, para ser sincero, no sabía quién. Él me dice, al ministro Arana, ministro de Justicia, Arana, él asesora. Y bueno, como ya saben, se han escuchado las palabras y los improperios que le dicen. Efectivamente, era Arana, el señor ministro de Justicia, quien la asesoraba. Quien supuestamente, de acuerdo a la palabra del señor Santibáñez, me decía que él asesoraba a la señora presidenta y le decía que sí podía desactivar la DIVIAC. Pero como él era más conocedor, ¿no?, sobre el derecho policial, le decía pues a la señora presidenta que no se podía porque era una unidad orgánica y que no podía hacerlo. E inclusive pues que si lo hacía iba a ser objeto de denuncias. Tal barbaridad, ¿no? Pero en lo central dice, yo me di cuenta que el ministro era una rata y me puse rata, por eso lo grabé. Que era un tipo cambiante, era un tipo bocón, porque hay todo el chato. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Obviamente que estoy hablando yo, ¿quién más está hablando? Te quieren llevar a México, yo te he dicho. Entonces, obviamente que le estoy hablando yo, ¿no? Y se florea y se pone unas castañuelas. Este pata, dicho, es un bocón. Y lo ha grabado cuando era viceministro. No era cuando era ministro. Entonces, este pata también es una persona desleal, pero que se meta a hacer este tal culebre, este Junior, ¿sabe Dios qué? Junior Izquierdo, todo este tinglado, con voces que a la hora de la hora, este es policía, sabe que a la hora de la hora en un peritaje se van a dar cuenta si la voz es mentira. Yo lo que creo es que es verdad, de que sí es la voz del ministro Santibáñez y él está tratando desesperadamente de ganar tiempo. Pero en fin, en mi opinión, vamos a ver ahora que han visto las versiones de ambas partes, tratar de concatenarlas para que usted entienda mejor el caso de este chuponeo. Reitero, se lo van a llevar a México veamos. Si antes fueron solo audios publicados en la prensa, ahora el mismo capitán de la policía, Junior Izquierdo, más conocido como Culebra, ha ratificado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso todo lo que ya habíamos oído sobre el ministro del Interior y la protección que desde el gobierno se le habría dado al prófugo Vladimir Cerrón. Tomé mis medidas y sí, pues efectivamente, cuando nos fuimos al Chifa, ¿no?,
Yo tomé mis medidas y procedí a grabarlo. ¿Recuerda cuando un auto designado a la presidencia de la República fue fotografiado en un condominio al sur de Lima, en donde se habría estado escondiendo el mayor de los hermanos Cerrón? Culebra aseguró que el ministro Santibáñez confesó ante él que ese vehículo oficial, al cual conocían como cofre, sí fue enviado desde el gobierno con la intención de evitar que Vladi sea intervenido por la policía durante un trayecto a Pisco. De que me dijo, ¿te acuerdas que se había visto el cofre en la playa? Sí, ¿qué pasó? Hubo una información, le dije, ¿no? Una volada, le dije, ¿no? Esas son las palabras. ¿Por qué? Porque Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre ya lo encuentran ahí en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Entonces, esa es la información que me da. Los responsables directos del encubrimiento personal, ¿no? Son los altos funcionarios que han ayudado a la fuga al señor Vladimir Cerrón. Ese sería un encubrimiento personal. Además, como delito autónomo se puede sancionar esa omisión de denunciar ese hecho en contra del señor ministro Santibáñez. Pero además, en la medida que el ministro tiene una posición de garante, es posible de que él también pueda ser, digamos, incluido en esa denuncia penal por delito de encubrimiento personal. Al parecer, la búsqueda implacable de Cerrón habría sido una mera finta de este gobierno. Muchas veces lo dijimos y aunque pocos fueron los que creyeron, cada vez van saliendo más evidencias como, por ejemplo, lo que ahora aseguran sobre los militares cubanos que le hacían guardia. Ahí nomás me indica de que el señor Vladimir Cerrón estaba custodiado, chalecado por 8 militares cubanos, dice. E incluso yo le digo, bueno, sí podría ser factible dentro de la realidad, porque bueno, es de conocimiento público, ¿no? De que de repente él tendría relaciones, ¿no? Juan José Santibáñez está embarrado hasta el cuello según palabras de Culebra. Y es que en la reunión que ambos tuvieron en un chifa de San Borja, el ministro del Interior también le habría confirmado la existencia de soplones de alto mando que le avisaban a Cerrón cualquier dato que salía del gobierno con respecto a su búsqueda. Sin embargo, ahí nomás me dice, pero ya hemos identificado a los 2 altos funcionarios que estarían vinculados para que eviten la captura del señor Vladimir Cerrón. Y yo le digo, ¿quiénes son? Y me dice, grandazos, me dice, grandazos. No he hecho absolutamente nada de ese momento al día de hoy para investigar quiénes son esas personas que estarían ayudando al señor Vladimir Cerrón a mantenerse en la clandestinidad o para sustraerse de la acción de la justicia. Como ministro del Interior está obligado a denunciar, a comunicar a la autoridad competente, en este caso es el Ministerio Público, para que se inicie una investigación por la comisión de ese delito. Estos soplones incluso habrían estado identificados con evidencia y todo. Tenían identificados mensajes, correos electrónicos, ¿no? Entre Vladimir Cerrón, entre estos funcionarios, con congresistas, ¿no? No me dice los nombres. La relación entre Izquierdo y Santibáñez, según relató el propio capitán, se remonta a 2019. Aunque esta amistad, dice, se rompió cuando Santibáñez asumió el cargo en el gabinete de Gustavo Atiancén. Me decía, todo ese periodo me dijo, sigue, te vamos a apoyar, yo voy a apoyar porque sí, es una lucha constante con la corrupción, a la desviación. Y Median asume, su conducta fue totalmente contraria, ante los medios de comunicación sobre todo, ¿ok? Y ese mismo día, y está ahí en el celular que yo les mando un audio, está mi celular ahí en la fiscalía y le digo, ¿por qué has dicho esto? Si no se ajusta a la realidad. Y el señor Santibáñez me dijo, no, eso es lo que me han pasado. Discúlpame, amigo, pero no te preocupes que ante el, no sé, creo que en esa fecha creo que lo llamaron, no sé, ante el Congreso yo me voy a rectificar, inclusive ante los medios de comunicación, y nunca lo hizo. El ministro Santibáñez, que también respondió ante la Comisión de Fiscalización, aceptó que se reunió con Culebra en un chifa. Lo que rechazó fue que haya hablado más de la cuenta, que se haya ido de boca, sin saber que lo estaban grabando. Lo increíble es que siga siendo ministro, ¿no? O sea, lo lógico es, oye, hermano, tienes un problema tan grande que te quita tanta legitimidad que tendría que dejar de ser ministro. Por último, los audios y los peritajes, la primera que tendría que mandar a empujar a que rápido se verifiquen
es la presidenta de la República, con la tecnología que hoy, pues el peritaje de parte, el peritaje de ida, el peritaje de vuelta, se dan cuenta en 2 patadas. Esto no tendría ni siquiera que verlo el Congreso. O sea, el Congreso hace su show. A mí no soy mucho de comisiones congresales, pero de inmediato, prioridad 1 a la presidenta de la República. Este pata ha hecho eso y lo votas. Es así de sencillo. Pero en fin. Le voy contando que Perú ha empatado 1-1, que seguimos últimos en la tabla, que estamos preparando el resumen del segundo tiempo, pero mientras que hacemos esa hora, te van a llevar a México, te estoy contando. ¿Qué les parece? Llevamos una nota del trágico, se está generando seguramente trágico y tráfico, todo el regreso al estadio con 1-1 y la verdad con un último puesto que duele ahí, en México. Veamos. Es un caos, pues mucho tráfico. ¿En estas horas siempre es así, no? Siempre es así, pues siempre. Estas horas. Llegamos tarde al trabajo, llegamos a la casa en la tarde. En la noche también es tráfico. Así luce un día cualquiera en una de las zonas más transitadas de la capital, la avenida Abancay, en el centro de Lima. Largas filas de vehículos estancados en un tráfico que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para todos los peruanos. Y no es para menos, pues un reciente estudio de TomTom Traffic ha colocado a nuestra capital con el peor tráfico de América Latina y el quinto lugar a nivel mundial. Usted, por ejemplo, más o menos cuánto se demora ahí de repente en su lugar de trabajo, movilidad. 1 hora, media hora, depende de la distancia, ¿no? Algunos viven más cerca, porque en mi caso... ¿El tráfico puede ser más? En mi caso también, ahí 28 de julio han cerrado y me demora bastante también por eso. Tráfico, acá en la avenida Abancay. Está bien congestionado el tráfico, tenemos que esperar que el semáforo para poder nosotros pasar también, ¿no? Es visible que la policía asignada a control de tránsito en actuales tiempos siga utilizando el silbato y la vara para regular el tránsito. Eso es algo obsoleto, pertenece a hace 70, 80 años atrás. Hoy en día en todas las ciudades lo que rige la circulación del tránsito son los semáforos, que están estrictamente controlados desde una central. Vivir el tráfico limeño a diario es un auténtico viacrucis. Los limeños pierden más de 150 horas al año atrapados en el interminable tráfico, lo que, hechos los cálculos, es una semana entera al año perdida entre bocinazos, smog e insultos de los choferes que, manejando habiendo perdido toda paciencia. Con esta alarmante realidad salimos a las calles para conocer cuánto afecta este problema a los ciudadanos. Por ejemplo, algunos nos contaron que tardan hasta el doble de tiempo para llegar a sus centros de trabajo. Me demora aproximadamente 2 horas. 2 horas, ¿de dónde vienes? De Caraballo. ¿Y trabajas acá en el centro de Lima? Sí, y son 4 horas del día en puro tráfico, imagínate. Si no hubiera tráfico, más o menos, ¿cuánto te demorarías? ¿1 hora de repente? Sí, 1 hora, exacto. Pero no solo la pasan mal los peatones, sino también los transportistas. Algunos consideran que el tráfico se incrementa por el mal trabajo que hacen los policías de tránsito. Yo mismo, mira, como tú ves ahí, el policía se cuadra ahí, deja 3, 4 semáforos y hace que pasen del otro lado. Digamos, en vez que avance, dificulta un poco el tránsito. Claro. Hermano, lo único que tienen que abrir, cada vez cierran eso más, mira, ponen las vallas, todo, el alcalde ya no sé qué quiere hacer, hermano, ya. De verdad, si pusieran más policías y la gente hiciera caso a las señales y al menos tuviera un poco más de decencia en si no vas a pasar, no cruzar y no interferir en las vías, todo estaría mejor. Para otros conductores, el problema radica en los separadores viales. Son las 8 de la mañana y nos encontramos en plena avenida Abancay, al frente del Ministerio Público. Y esta es la situación de todos los días. Largas colas, largas filas de vehículos que hacen que esta concurrida avenida sea un dolor de cabeza para todos los peruanos. Según los transportistas, una de las razones de la alta congestión vehicular son estos separadores viales. Es decir, por esta zona solamente transitan los corredores morados, los que para ellos dificulta el libre tránsito por esta concurrida avenida.
Un caos total. Esta cosa de acá deben sacarlo. No se puede, separadores viales. No se pueden dejar tus personas, no puede bajar a tu pasajero. Dificulta el tránsito todo esto. Dificulta el tránsito. Muchas personas consideran que el problema va por la cantidad de vehículos que hay en el Perú. Sin embargo, para el experto en temas de tránsito y seguridad vial, Luis Quispe Candia, el problema radica en la falta de tecnología. Por un lado, falta rediseñar las vías. Es decir, probablemente hay que cambiar el sentido de tránsito en algunas vías, utilizar en algunas horas determinadas vías haciendo una circulación reversible. Hay que perfeccionar el sistema de semaforización, señalización y además es importante implementar el chatarreo. El chatarreo para los vehículos de transporte público. El experto también propone implementar más semáforos inteligentes y no dejar todo el trabajo a los policías de tránsito. Por eso es importante la implementación de semáforos inteligentes para que no sea el policía asignado a control de tránsito quien regule el tránsito, sino sea la computadora provisto de cámaras y sensores como es en todo el mundo. Es risible que la policía asignada a control de tránsito en actuales tiempos siga utilizando el silbato y la vara para regular el tránsito. Lo cierto es que el tráfico se ha convertido en un problema de nunca acabar. Urgen medidas para tratar de aliviar este problema para todos los peruanos. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para hablar del 1 a 1 con Rubén Marrufo, estamos últimos en la tabla, pero para serles sincero, yo pensé que hoy ya nos llenaba la canasta, y de lo que he visto del partido, muchísimo más que nosotros no fue Venezuela, pero en fin, vamos a hablar con Rubén luego de la pausa. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con feo de Willax Televisión. Audifone tiene la solución para tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Hablamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifone nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifone está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición con Audifone. Vamos a ir a la pausa. Ya saben que a nuestro jefe de piso le han tomado la placa de Anzoátegui, Lima, México, ya saben. Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Y pronto, pero muy pronto, viene un súper desarrollo inmobiliario que se llama Las Terrazas de Chepeconte, van a estar hermosas. ¿Quieres saber más? ¿Quieres averiguar? Ingresa a aventura.pe/Calicanto o llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura. Vive la magia. Pausa, regresamos, viene Rubén Marrufo y el resumen del 1-1.